En noviembre de 1773, un escocés llamado James Bruce bajó de un barco en el puerto de Marsella cargando 3 manuscritos que la Iglesia Católica había declarado inexistentes durante 1400 años. Los había encontrado en el norte de Etiopía, en un monasterio cristiano ortodoxo donde los monjes los habían copiado a mano, generación tras generación, sin interrupción, desde el siglo IV. Estaban escritos en ge'ez, una lengua litúrgica que casi nadie en Europa podía leer. Contenían un texto que el Concilio de la Odisea había suprimido en el año 363, un texto atribuido al patriarca Enoc, séptimo desde Adán, quien según la tradición no murió, sino que fue llevado vivo a los cielos. Y en esos cielos, Enoc afirmaba haber visto planetas, montañas ardiendo y un lugar desolado donde alguna vez había existido vida. Un lugar que, cuando se compara con lo que los satélites de la NASA han fotografiado en los últimos 50 años, empieza a coincidir con inquietante precisión con un mundo específico de nuestro propio sistema solar. Bruce no era un teólogo. Era un explorador obsesionado con encontrar el nacimiento del Nilo Azul. Pasó 12 años en Abisinia, aprendió amárico, se ganó la confianza del emperador Tekle Haimanot, y cuando finalmente regresó a Europa con los manuscritos, la comunidad académica no supo qué hacer con él. Le acusaron de fraude, le acusaron de haber inventado los textos. Durante casi 50 años, los 3 códices etíopes quedaron enterrados en la biblioteca Bodleian de Oxford, sin traducir, sin estudiar, tratados como una curiosidad de un viajero que exageraba. Hasta que en 1821, un profesor de hebreo llamado Richard Lawrence hizo la primera traducción al inglés, y la respuesta oficial cambió de «no existe» a «es una falsificación medieval». Bruce llevaba 2 décadas muerto para entonces. Su hallazgo tuvo que esperar otro siglo entero para ser vindicado. En 1947, un pastor beduino arrojó una piedra dentro de una cueva cerca del Mar Muerto y escuchó romperse una vasija de cerámica. Dentro había rollos. Entre 1947 y 1956, en 11 cuevas cerca de Qumran, arqueólogos recuperaron fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Y entre esos fragmentos, escritos en arameo, 2000 años antes de la copia etíope de Bruce, estaban las palabras exactas del libro de Enoc. El texto era auténtico. Había circulado libremente en el siglo I. Jesús y los apóstoles lo conocían. La epístola de Judas lo cita directamente en el Nuevo Testamento. Judas, versículo 14. Los cristianos de los primeros 3 siglos lo leían como escritura sagrada. Y luego, en algún momento entre el año 363 y el 400 de nuestra era, la Iglesia Occidental decidió que este libro no debía existir. La razón oficial fue teológica. El libro de Enoc contenía material considerado incompatible con la doctrina en formación. Contenía descripciones que rompían con la cosmología aceptada. Pero cuando uno lee lo que efectivamente dice el texto, la explicación teológica empieza a sentirse insuficiente. Porque Enoc no habla en metáforas vagas sobre cielos abstractos. Enoc describe un viaje concreto por el cosmos, guiado por ángeles a través de 7 regiones celestes, cada una con características físicas específicas. Describe cuerpos luminosos que se mueven en órbitas medibles. Describe un calendario solar de 364 días que ha desconcertado a los astrónomos porque coincide con precisión con ciertos ciclos siderales. Describe montañas de piedras preciosas dispuestas en una configuración geométrica, 3 al norte, 3 al sur y 1 al centro. Y describe con lujo de detalle un lugar al que fueron desterrados aquellos que rompieron una ley cósmica. Los llama vigilantes, ángeles caídos, 200 seres que descendieron a la tierra sobre el monte Hermón en la frontera actual entre el Líbano y Siria. Enseñaron a los humanos metalurgia, fabricación de armas, cosmética, astrología,
brujería, la extracción de raíces medicinales. Se aparearon con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim, los gigantes que aparecen brevemente y sin explicación en el Génesis. Y como castigo por su transgresión, fueron atados y arrojados a un lugar que Enoc describe repetidamente como un desierto horrible, un vacío ardiente, una prisión sin cielo, sin fondo firme, un lugar donde ya no hay agua, un lugar donde la vida se apagó. La preservación de este texto en Etiopía no fue accidental, fue deliberada. Cuando el emperador Ezana convirtió el reino de Axuma al cristianismo en el año 330, aproximadamente 3 décadas antes del concilio de la Odisea, adoptó el canon completo del cristianismo egipcio, incluyendo Enoc. Cuando Roma cerró el canon y prohibió el libro, Etiopía simplemente ignoró la orden. La Iglesia Ortodoxa etíope continuó considerando el libro de Enoc como escritura canónica. Todavía lo hace. Hoy, 1800 años después, es el único país del mundo cuya Biblia oficial incluye el texto completo. Los otros manuscritos, los que circulaban por Europa, por Egipto, por Siria, por Asia Menor, fueron destruidos sistemáticamente entre los siglos IV y VI. Uno solo se salvó porque estaba en un lugar que los legados romanos no alcanzaron. Piensa por un momento en la geografía del silencio. Una biblioteca entera del pensamiento cristiano temprano fue vaciada y por casualidad, o por algo más que casualidad, la única copia sobreviviente terminó en el país africano más difícil de invadir. Un país que resistió a los otomanos, a los italianos, a los británicos. Un país donde el conocimiento sobrevivió porque el terreno lo protegió. La pregunta que nadie hace es, ¿qué necesitaba Roma que se olvidara? ¿Y por qué esa exigencia de olvido fue tan pareja, tan universal, tan feroz? Vamos a lo que Enoc realmente dice, porque es en los detalles donde el texto deja de sonar como mitología y empieza a sonar como reporte. En los capítulos 72 al 82, conocidos entre los estudiosos como el libro astronómico o libro de las luminarias, Enoc es llevado por el arcángel Uriel a través de las puertas del cielo, donde el sol, la luna y las estrellas siguen recorridos que él describe con precisión matemática. El profesor George W. Nickelsburg, de la Universidad de Iowa, quien pasó más de 30 años produciendo el comentario académico definitivo sobre uno de Enoc, publicado por Fortress Press en 2001 y ampliado en 2011, señala que estos capítulos contienen el sistema astronómico judío más antiguo conservado. Y James Vanderkam, de la Universidad de Notre Dame, ha demostrado que el calendario de 364 días descrito por Enoc no era un error astronómico, sino un sistema deliberadamente basado en observaciones que la ciencia moderna solo ha podido replicar con instrumentos de precisión. Los fragmentos de Qumran, editados por Joseph T. Milik en su edición de Oxford Clarendon Press de 1976, confirmaron que el libro astronómico circulaba en versiones separadas al menos desde el siglo III a.C. Es decir, este material predata al judaísmo rabínico, predata al cristianismo, predata a la mayoría de las cosmologías griegas conservadas. Alguien ya sabía cosas sobre el cielo que Occidente tuvo que redescubrir 2 milenios después. Y luego está el capítulo 24. Enoc es llevado a una región donde ve 7 montañas magníficas, distintas la una de la otra, y sus piedras eran preciosas por su belleza. Describe su disposición: 3 montañas hacia el este, 3 hacia el sur y una en el medio, de forma como un trono. El texto continúa: y vi una 7ª montaña en medio de estas, y en su altura se parecía al asiento de un trono, rodeada de árboles fragantes. La descripción es tan específica que ha frustrado a los intérpretes teológicos durante siglos. Nadie ha podido ubicar estas 7 montañas en ninguna geografía terrestre conocida. No están en Judea,
no están en Egipto, no están en Mesopotamia, y sin embargo, Enoc habla de ellas como si las hubiera visto, como si hubiera estado ahí. El texto luego describe cómo, más allá de estas montañas, Enoc llega a un lugar terrible, un valle profundo, un desierto sin agua, un sitio donde no hay firmamento arriba ni suelo firme debajo, un lugar donde los vigilantes están encadenados hasta el día del juicio. Los estudiosos han asumido durante siglos que se trataba de una descripción alegórica del infierno, pero Enoc no usa el lenguaje del infierno judío ni del Hades griego. Usa el lenguaje de un explorador que describe un lugar físico, un mundo o parte de un mundo que alguna vez fue habitado y que ya no lo es. Aquí es donde muchos se detienen, porque asumen que Enoc es un texto aislado. No lo es. Casi 1500 años antes de que el manuscrito etíope fuera copiado por primera vez en las tablillas cuneiformes de la biblioteca del rey Asurbanipal en Nínive, existía otra tradición que hablaba de exactamente el mismo evento. Los sumerios y luego los acadios preservaron la historia de los Apkalú, 7 sabios que descendieron del cielo antes del diluvio para enseñar a la humanidad las artes de la civilización. Los nombres varían según la tabla, pero el número siempre es 7, y las artes que enseñaron son idénticas a las que los vigilantes de Enoc transmitieron: metalurgia, escritura, astronomía, medicina, construcción de ciudades. El sumerólogo Samuel Noah Kramer, de la Universidad de Pensilvania, cuya obra fundacional History Begins at Sumer, publicada en 1956, sigue siendo referencia obligada, documentó estas apariciones repetidas del motivo de los 7 sabios celestiales en textos que preceden en más de un milenio a cualquier composición judía. El asiriólogo británico W. G. Lambert, de la Universidad de Birmingham, en su obra de referencia Babylonian Creation Myths, publicada póstumamente por Eisenbrauns en 2013, reconstruyó las genealogías de los Apkalú a partir de fragmentos dispersos en el Museo Británico, en el Louvre y en el Museo Vorderasiatisches de Berlín. En cada versión, los sabios llegan desde arriba, entregan tecnología y algo termina mal. Berosus, un sacerdote babilónico del siglo III a.C., escribió una historia de Babilonia en griego que se ha conservado solo en citas de autores posteriores como Alejandro Poliístor y Eusebio de Cesarea. En esas citas describe a Oanes, el primero de los Apkalú, como una figura que emergió del gran mar con el cuerpo mezclado con formas no humanas. Enseñó a los mesopotámicos la escritura, la ciencia y todo tipo de artes. Y luego regresó al lugar de donde vino. En 1974, el asiriólogo alemán Rickle Borger publicó en el Journal of Near Eastern Studies un estudio meticuloso de una lista de los 7 sabios encontrada en Uruk, que confirmaba la antigüedad del motivo hasta al menos el segundo milenio antes de Cristo. Y en 2010, el investigador estonio Amar Annus, de la Universidad de Tartu, publicó en el Journal for the Study of the Pseudepigrapha un artículo titulado On the Origin of Watchers, en el que trazó, elemento por elemento, los paralelismos exactos entre los Apkalú mesopotámicos y los vigilantes enoquianos. Su conclusión, revisada por pares y no controvertida en el campo, fue que ambas tradiciones descienden de una misma fuente narrativa mucho más antigua. Alguien, en algún momento, describió una llegada de 7 seres desde el cielo, la enseñanza de tecnología y un desastre subsecuente. Y esa descripción sobrevivió en fragmentos en 2 lenguas separadas por miles de kilómetros, en 2 continentes, en 2 tradiciones religiosas que nunca se cruzaron directamente. La misma historia, los mismos 7, el mismo cielo y el mismo silencio posterior sobre lo que exactamente le sucedió al lugar de donde vinieron. El 25 de julio de 1976, el orbitador Viking 1 de la NASA tomó una fotografía sobre la región de Cidonia,
en el hemisferio norte de Marte. La imagen, catalogada como cuadro 35A72, mostraba una formación rocosa de aproximadamente 2 kilómetros de largo que parecía tener rasgos humanos. Ojos, nariz, una boca. La NASA emitió un comunicado esa misma semana descartándola como un juego de luces y sombras. Y ahí habría terminado la historia, si no fuera porque dos ingenieros de imágenes que trabajaban dentro del propio Centro Goddard de Vuelo Espacial de la NASA se negaron a aceptar la explicación. Vincent Di Pietro y Gregory Molenar aplicaron técnicas de procesamiento digital al cuadro 35A72 y a un segundo cuadro tomado 35 órbitas después, el 70A13, que capturaba la misma formación desde un ángulo diferente y con distinta iluminación solar. Su análisis, publicado en 1982 bajo el título Unusual Mars Surface Features, concluyó que los rasgos faciales persistían bajo condiciones de iluminación variables, lo cual es difícil de explicar si son producto de sombras casuales. No estaban afirmando que fuera artificial, estaban afirmando que merecía más investigación. La NASA no la hizo. En 1987, Richard Hoagland, un exconsultor de la CBS durante las misiones Apolo, publicó The Monuments of Mars, A City on the Edge of Forever. Su tesis fue más audaz. La cara no estaba sola. Había pirámides cerca, un complejo geométrico completo, muros, estructuras alineadas con precisión astronómica. Hoagland fue ridiculizado durante décadas, pero un tercer investigador, Mark J. Carlotto, científico de imágenes con doctorado y publicaciones en revistas técnicas como Applied Optics, hizo un análisis completamente independiente. Su artículo, aparecido en Applied Optics en mayo de 1988, aplicó técnicas de sombra desde forma y análisis fractal de superficies para determinar la probabilidad de que la formación fuera natural. Su conclusión fue cautelosa pero clara. La geometría de la cara mostraba una simetría bilateral y una complejidad estructural que no coincidía con las firmas estadísticas de las formaciones geológicas circundantes. El artículo fue revisado por pares, fue publicado en una revista técnica respetada y fue ignorado por completo por la NASA. En abril de 1998 y luego en abril de 2001, la nave Mars Global Surveyor, operada por Malin Space Science Systems bajo contrato con la NASA, refotografió Sidonia con una resolución 10 veces mayor que la de Viking. Las nuevas imágenes fueron presentadas por la agencia como prueba definitiva de que la cara era simplemente una meseta erosionada, y muchos aceptaron esa conclusión. Pero Carlotto y otros investigadores señalaron que las nuevas fotografías se tomaron bajo condiciones de iluminación específicamente distintas, con el Sol en una posición que aplanaba los relieves y disolvía la simetría. La geometría bilateral que Carlotto había medido en las imágenes de Viking seguía ahí en los datos brutos de Global Surveyor. Solo dejaba de ser visible cuando la imagen se procesaba de una manera concreta. Y la HiRISE, cámara de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter, que fotografió la formación en 2007, no resolvió la disputa, simplemente cerró la puerta pública a la conversación. La NASA declaró el asunto zanjado. La comunidad científica formal se movió a otros temas, y la pregunta sobre por qué existe una estructura de 2 kilómetros con proporciones humanoides en un planeta que se supone que nunca albergó vida quedó oficialmente sin explicación satisfactoria. Aquí es donde la historia de Sidonia se cruza con el trabajo de un hombre cuya carrera hace difícil rechazarlo como un excéntrico. El Dr. John Brandenburg obtuvo su doctorado en física del plasma en la Universidad de California en Davis. Trabajó en el programa Clementine de mapeo lunar. Fue científico investigador en el Laboratorio Nacional de Sandia. Publicó investigación sobre fusión nuclear
y propulsión avanzada en revistas revisadas por pares. En 2011 presentó un artículo en la 42ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria en Houston, uno de los foros científicos planetarios más respetados del mundo. Su tesis: la atmósfera de Marte contiene concentraciones anómalas de xenón 129. Los datos venían del espectrómetro de rayos gamma de la nave Mars Odyssey, un instrumento operado por la NASA cuyos resultados están públicamente disponibles. En la Tierra, el xenón 129 aparece en cantidades elevadas después de eventos nucleares. Las pruebas atmosféricas de armas nucleares realizadas entre 1945 y 1963 dejaron una firma isotópica que sigue siendo medible en la atmósfera terrestre. La proporción específica de xenón 129 respecto a otros isótopos de xenón en Marte, según Brandenburg, coincide con la firma de un evento nuclear masivo. Brandenburg amplió la tesis en una presentación de 2014 en la reunión de otoño de la Sociedad Americana de Física en Champaign, Illinois, y luego en su libro Death on Mars: The Discovery of a Planetary Nuclear Massacre, publicado por Adventures Unlimited Press en 2015. Su argumento se centra en dos regiones específicas de Marte: Cydonia, donde se encuentra la cara, y Utopia Planitia, una llanura enorme en el hemisferio norte. En ambas regiones, sostiene, la firma isotópica en la superficie sugiere no la actividad geológica natural que produciría trazas de xenón por decaimiento radiactivo, sino un patrón consistente con dos explosiones termonucleares aéreas. Cita cantidades detectables de torio, uranio y potasio en concentraciones que no coinciden con el fondo marciano promedio. Ahora quiero ser honesto. La tesis de Brandenburg no ha sido aceptada por la comunidad planetaria mayoritaria. Muchos geoquímicos ofrecen explicaciones alternativas para la anomalía del xenón 129, incluyendo actividad volcánica prolongada y desgasificación del manto marciano. Es plausible que tengan razón, pero también es plausible que Brandenburg tenga razón. Y lo relevante para esta investigación no es zanjar el debate, sino notar algo más simple. Un físico de plasma con credenciales verificables, publicado en foros científicos legítimos, sostiene que los datos son consistentes con la destrucción nuclear de una civilización marciana, y esa afirmación, sea o no correcta, se parece de una manera perturbadora a lo que un texto de 2500 años describió mucho antes de que existieran los satélites. Vuelve al capítulo 24 de Enoch. 7 montañas magníficas, dispuestas geométricamente. Ahora considera la región de Tarsis en Marte. Es la meseta volcánica más grande del sistema solar. Se eleva 10 kilómetros sobre las llanuras circundantes, y sobre ella descansan los volcanes más colosales conocidos. Olympus Mons, el volcán más alto del sistema solar con 22 kilómetros de altura, y los 3 volcanes en línea de Arsia Mons, Pavonis Mons y Ascraeus Mons, conocidos colectivamente como los Tarsis Montes. Cerca, hacia el noreste, Alba Mons. Al sur del complejo, un conjunto adicional de conos volcánicos menores. Cuando los cartógrafos planetarios cuentan los picos volcánicos principales de la región de Tarsis y sus alrededores inmediatos, la cifra recurrente en la literatura, según los mapas producidos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos a partir de datos de la Mars Global Surveyor y la Mars Reconnaissance Orbiter, converge frecuentemente en 7 estructuras volcánicas mayores. No estoy afirmando que Enoch estuviera describiendo el complejo de Tarsis. Estoy señalando que la descripción de 7 montañas magníficas, distintas la una de la otra, dispuestas 3 al este, 3 al sur y una en el centro como un trono, es una descripción geométrica precisa, y que en toda la geografía conocida del sistema solar existe exactamente una región que coincide con esa geometría específica, y esa región
está en Marte. Pero el trono ardiente no es lo único que la ciencia planetaria moderna ha empezado a documentar en un lenguaje que se parece incómodamente al de Enoch. Considera lo que sabemos ahora sobre cómo Marte se convirtió en un cadáver. En 2015, la misión MAVEN de la NASA, cuyo investigador principal Bruce Jakosky, del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado en Boulder, publicó en la revista Science los primeros resultados definitivos sobre la pérdida atmosférica marciana. Los datos mostraron que Marte pierde aproximadamente 100 gramos de atmósfera por segundo hacia el espacio, arrancados por el viento solar. Extrapolando hacia atrás, el equipo calculó que el planeta ha perdido la mayor parte de su envoltura gaseosa original en los últimos 4.000 millones de años. Pero la clave del hallazgo no fue el ritmo de pérdida, fue el mecanismo. Y para que ese mecanismo funcionara con esa intensidad, Marte primero tuvo que perder algo más fundamental: su campo magnético protector. Jack Connerly, del Centro Goddard de Vuelo Espacial de la NASA, coinvestigador principal del magnetómetro de la nave MAVEN y uno de los magnetólogos planetarios más citados del mundo, ha documentado que Marte alguna vez tuvo un campo magnético comparable al de la Tierra. Los datos de la Mars Global Surveyor, procesados por su equipo y publicados en múltiples artículos en el Journal of Geophysical Research desde 1999, muestran franjas de magnetismo residual congeladas en las rocas del hemisferio sur marciano, evidencia inequívoca de un dinamo planetario activo en el pasado. Ese dinamo se apagó, según las estimaciones actuales, hace entre 4.100 y 3.900 millones de años. La consecuencia fue catastrófica. Sin campo magnético, la radiación solar y el viento solar comenzaron a barrer la atmósfera y a esterilizar la superficie. Y algo, todavía sin explicar de manera satisfactoria, produjo también la asimetría más extrema del sistema solar. El hemisferio norte de Marte es entre 1 y 3 kilómetros más bajo que el hemisferio sur. Es una cuenca gigantesca, una cicatriz que cubre el 40% de la superficie del planeta y que aparece consistentemente en modelos de simulación como el resultado de un impacto o de una serie de eventos que remodelaron el mundo entero. En mayo de 2016, un investigador llamado J. Alexis P. Rodríguez, del Planetary Science Institute en Tucson, Arizona, publicó en la revista Scientific Reports del grupo Nature un artículo que amplió la historia. Su equipo identificó, en el borde del supuesto océano marciano antiguo, formaciones geológicas que solo pueden explicarse por megatsunamis. Olas de más de 120 metros de altura barrieron enormes extensiones del hemisferio norte hace aproximadamente 3.400 millones de años. La causa más plausible, según el artículo, fue el impacto de objetos suficientemente grandes como para vaporizar océanos enteros y arrojar agua salada a cientos de kilómetros tierra adentro. Y aquí está el detalle que no puedo dejar de considerar. La zona que Rodríguez identificó como más severamente afectada por estos tsunamis coincide geográficamente con las mismas regiones donde Brandenburg identifica las anomalías de Zenón, con las regiones donde se encuentra la cara de Sidonia y con las llanuras septentrionales que en cualquier reconstrucción de Marte como planeta vivo habrían sido las más habitables. Sea lo que sea que le pasó a Marte, le pasó exactamente donde hubiéramos esperado encontrar vida, y le pasó de manera lo suficientemente violenta como para dejar huella 3.000 millones de años después. Enoch describe un lugar sin agua donde alguna vez la hubo. La ciencia describe un lugar sin agua donde alguna vez la hubo. Enoch describe un lugar donde el cielo colapsó. La ciencia describe un lugar donde la atmósfera fue arrancada. Enoch describe destrucción desde arriba. La ciencia, sea por impacto o por algo más, describe destrucción desde arriba. Los vocabularios son diferentes, el paisaje descrito no lo es. Pasé casi 3 semanas leyendo comentarios académicos sobre Enoch antes de sentirme capaz de escribir esto. Nickelsburg, Van der Kam, Michael Stone de la Universidad Hebrea,
Loren Stuckenbrook, de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Todos ellos son investigadores serios, todos han producido trabajo revisado por pares, todos coinciden en que el libro de Enoch contiene material de una antigüedad y una precisión cosmológica que no encaja con las cosmologías judías o griegas de la época. Ninguno de ellos, hasta donde he podido rastrear, ha propuesto una lectura marciana del texto, y sospecho que la razón es simple. En el momento en que un académico serio menciona a Marte y Enoch en la misma frase, su carrera termina. La respetabilidad institucional exige el silencio en esta intersección específica, no porque las pruebas sean malas, sino porque las implicaciones son demasiado grandes para procesar sin sacrificar lo que la carrera académica exige proteger. Y así, los datos se sientan ahí, los textos se sientan ahí, las coincidencias se sientan ahí, y nadie con permiso para hablar las conecta. Considera lo que los vigilantes hicieron, según Enoch. Enseñaron a los humanos metalurgia, específicamente la forja de espadas y escudos. Enseñaron la fabricación de cosméticos, particularmente el uso de antimonio, un elemento que en concentraciones altas es venenoso, pero que también aparece en aleaciones de armamento avanzado. Enseñaron astronomía, escritura, extracción de raíces. En resumen, transfirieron tecnología, y por esa transferencia fueron castigados. El líder, llamado Azazel, fue atado de manos y pies y arrojado a la oscuridad. El texto especifica el lugar, y Rafael le hizo un agujero en el desierto que está en Dudael, y lo arrojó ahí. Y puso sobre él rocas duras y afiladas, y cubrió su rostro para que no viera la luz. Enoch describe visitar este lugar, describe un valle profundo entre montañas, describe un cielo diferente, describe la ausencia de agua, describe algo que ha estado muerto durante mucho, mucho tiempo. Ahora considera lo que la ciencia planetaria ha establecido en los últimos 20 años sobre Marte. Que alguna vez tuvo océanos, que su atmósfera fue mucho más densa, que perdió su campo magnético hace aproximadamente 4.000 millones de años, momento en el que el viento solar comenzó a arrancar su atmósfera. Que existe evidencia estratigráfica de un evento catastrófico que reconfiguró la superficie del planeta. Que la razón por la que Marte hoy es un mundo muerto no es que nunca haya sido otra cosa, es que dejó de ser lo que era, y no completamente por causas naturales. Este es el patrón que se repite con precisión. Inquietante. Un texto antiguo describe algo que fue borrado del canon oficial. El texto es preservado por una tradición periférica. Cuando eventualmente se lee, coincide con datos empíricos que ninguna civilización antigua debería haber tenido. La ciencia moderna encuentra confirmaciones parciales, pero no las relaciona con el texto porque hacerlo implicaría cuestionar demasiado, y así el conocimiento se sienta en dos compartimentos separados. Los teólogos que estudian Enoch no leen a Brandenburg, y los planetólogos que analizan la atmósfera de Marte no leen a Nickelsburg, y la única persona que podría notar el paralelo, tú, no está autorizada por ninguna institución a hacer la pregunta. Pero la pregunta existe. Un manuscrito etíope preservado en un monasterio del siglo IV describe un lugar desolado, sin agua, sin cielo, sin vida, al que fueron desterrados seres tecnológicamente avanzados. Un satélite del siglo XXI fotografía una superficie desolada, sin agua, con atmósfera colapsada, con estructuras geométricas inexplicadas y firmas isotópicas nucleares. Los dos están describiendo el mismo lugar, ¿o no? La respuesta requiere a alguien dispuesto a hacer la pregunta en voz alta, y esa persona todavía no ha aparecido dentro de la academia formal. Y sin embargo, la pregunta no es solo científica, es también institucional, porque el libro de Enoch no cayó del canon por sorteo. La lista de libros permitidos que emergió del concilio de la Odisea alrededor del año 363 y que fue reforzada por Atanasio de Alejandría en su carta festal 39 del año 367, excluyó a Enoch de manera específica y deliberada. No fue una omisión.
fue una eliminación. Y los padres de la Iglesia que argumentaron por su exclusión, Jerónimo entre ellos, dieron una razón concreta. El texto contenía afirmaciones sobre los ángeles caídos y sobre configuraciones celestiales que consideraban peligrosas para los fieles. No dijeron falsas, dijeron peligrosas. Hay una diferencia. Uno prohíbe una mentira porque engaña, uno prohíbe una verdad porque revela. Y cuando examinas los otros textos que fueron eliminados en el mismo periodo, el libro de los Jubileos, el Apocalipsis de Baruch, el libro cuarto de Esdras, todos ellos contienen material cosmológico y astronómico que amplía o complementa lo que Enoc describe. Todos fueron preservados por las mismas iglesias periféricas, la etíope, la siríaca, la copta, mientras Roma los enterraba, y todos, cuando se leen juntos, reconstruyen una imagen del cosmos que no encaja con lo que la teología occidental oficial permitió conservar. Es como si alguien hubiera dividido un mapa en fragmentos, quemado los originales y confiado en que las copias nunca se reunirían. James Bruce murió en 1794. Sus manuscritos etíopes siguen en Oxford. Han sido traducidos, editados, comentados, pero la lectura oficial se detiene siempre en el mismo punto. Es un texto religioso judío del período del Segundo Templo, escrito por autores desconocidos, que refleja preocupaciones cosmológicas propias de su época. No se investiga por qué esas preocupaciones son tan específicas. No se pregunta cómo el autor pudo describir configuraciones astronómicas que la ciencia terrestre no verificó hasta los siglos XX y XXI. No se examina por qué la Iglesia romana necesitó tanto que este libro específico desapareciera. Y no se explora, porque hacerlo termina carreras, la posibilidad de que cielo, en el vocabulario antiguo, no significara siempre lo que hoy asumimos que significa, que montañas ardiendo pudiera describir volcanes reales en cuerpos celestes reales, que el desierto de Dudael, donde fueron atados los vigilantes, pudiera ser un lugar concreto, ubicable, fotografiable, que las pinturas rupestres del Sáhara, los relieves sumerios de figuras aladas, los códices mayas con astrónomos que rastreaban Venus con precisión imposible, y el texto etíope, guardado en las cuevas de la Libela, pudieran no ser mitologías paralelas, sino fragmentos del mismo reporte. Un reporte sobre algo que sucedió en algún momento, en un lugar que dejó de existir tal como era. Un reporte que Roma no quería que Europa leyera, que la modernidad no sabe cómo procesar y que sigue sentado en 3 manuscritos en un idioma que casi nadie habla, en una biblioteca inglesa, esperando a alguien lo suficientemente serio para hacer la pregunta que Bruce hizo el día que subió por primera vez a un monasterio etíope y les preguntó a los monjes qué era ese libro que estaban copiando, y que ellos, 1400 años después del concilio de la Odisea, todavía respondieron con la única respuesta que Roma nunca pudo borrar. El libro está aquí. El libro siempre estuvo aquí. Ustedes solo dejaron de leerlo.